Constitucional continúa ahora con la vista del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad rol 3492, presentado por doña Francisca Wirilef Barra, concejal de la comuna de Cholchol, respecto al artículo 75, letra C de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Tiene la palabra la relatora doña Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La gestión judicial pendiente para la cual se pide un pronunciamiento de inaplicabilidad consiste en el requerimiento de cese de funciones de concejal, rol 223-2016, sustanciado por el Tribunal Regional Electoral de la Araucanía, en adelante TER. Explica la actora que ejerce el cargo de concejal aludido desde el año 2008. Posteriormente, en octubre de 2016, su hermano, don Luis Wirilef, ganó la elección de alcalde y ella de concejal, por la primera mayoría, por lo que ambos asumieron los respectivos cargos. El problema de constitucionalidad se origina el año 2014, al ser modificada la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades por la Ley número 20.472, que vino a establecer nuevas incompatibilidades o inhabilidades para el cargo de concejal, como lo es la consagrada en la impugnada letra C del artículo 75. Esta dispone en lo que concierne al conflicto de constitucionalidad de autos que no podrán desempeñar el cargo de concejal los que tengan, respecto del alcalde de la misma municipalidad, la calidad de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. En base a aquel precepto, luego de que el actor y su hermano asumieran los cargos, otros concejales de la comuna presentaron un requerimiento de cese de funciones que dio origen a la gestión judicial pendiente invocada. Primeramente, en su defensa, la actora puso excepción de incompetencia ante el TER, fundada en que la citada inhabilidad no está sancionada con el cese de funciones, toda vez que el artículo 76, letra D de la Ley 18.695, solo sanciona las inhabilidades contempladas en las letras A y B del artículo 75. No obstante, el TER descartó la tesis reseñada, sobre la base de que la causal de incompatibilidad de la letra C debía subsumirse en la pérdida de los requisitos para ser elegido concejal de la letra E del artículo 76. De manera que, de no acogerse la inaplicabilidad de autos, el TER estimará que la actora, al ser hermana del alcalde, ha perdido los requisitos para su cargo y decretará el cese de sus funciones. En cuanto a los vicios de constitucionalidad denunciados en su requerimiento, la actora expone que se violenta el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, mismo que tendría rango de norma constitucional en razón de lo dispuesto en el artículo 5 constitucional, que dispone como límite a la soberanía el deber de respeto y protección de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales. La aludida vulneración se comprende, indica, si se atiende a que la comuna de Cholchol tiene habitantes en su mayoría mapuches, un 65% de la población, siendo la actora una de las dirigentes de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche. Y, desde esta perspectiva, la norma reprochada supone un incumplimiento del aludido convenio, que obliga a los estados a respetar la autonomía y cultura de los pueblos indígenas, cuyos derechos humanos han sido entendidos como derechos humanos de carácter colectivo que protegen especialmente la identidad cultural y formas de vida, con especial preocupación de los componentes espaciales y políticos de dicha entidad y formas de vida. En especial, la actora sostiene que se vulnera el artículo 6 del mencionado convenio, último que establece para el Estado el deber de consultar a los pueblos indígenas respecto de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esta norma, por lo demás, fue declarada constitucional y autoejecutable por el Tribunal Constitucional. A su vez, estima vulnerado su artículo 2, cual establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Explica que la consulta previa era necesaria en el proceso nomogenético de la norma reprochada en autos, pues afecta a la comunidad mapuche y en especial a la comuna de Cholchol, por la cantidad de habitantes mapuches que ella acoge, organizados en más de 80 comunidades. Expone la actora que en toda esa zona, tanto ella como el propio alcalde son, en los hechos, al margen de la formalidad de la organización política, los máximos dirigentes del pueblo mapuche. Quizás ello se explica por formar parte de una familia con una larga tradición en la región de la Araucanía, siendo su madre una machi, es decir, una importante autoridad ancestral, situación que, por lo demás, fue heredada por una hermana de la concejal y del actual alcalde. Es justamente cuando nos fijamos en este doble rol, indica, en esta superposición entre autoridad republicana y autoridad del pueblo mapuche, que cuando mayor claridad aparece la afectación.
Los alcaldes y concejales mapuches no son en los hechos alcaldes o concejales como los demás. Son los dirigentes de su pueblo que está sujeto a una protección especial, no por una abstrusa construcción jurídica, sino por aplicación del principio de realidad. No pueden separarse estas condiciones que confluyen en una misma persona. Agrega en respaldo de todo lo anterior que existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la obligación por parte de los Estados de no solo otorgar la posibilidad de competir en elecciones internas a los indígenas, sino que en forma de propender a fortalecer ese proceso, por lo que el precepto que ocupa no solo va en contra de la normativa interna, sino que de toda normativa internacional en materia de derechos humanos. En cumplimiento de lo expuesto por resolución de Fojas 60, la actora ahonda en la fundamentación de su requerimiento, aduciendo que la aplicación del precepto reprochado infringe los siguientes derechos. 1. La igualdad ante la ley asegurada en el número 2 del artículo 19 constitucional, porque se pretende aplicar una norma legal en forma uniforme con el resto de los ciudadanos, a quien, por su pertenencia a una minoría étnica, necesita de una protección especial y no está así en la misma situación que ese resto de los ciudadanos. 2. Se vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos que reconoce el número 3 de aquel artículo, toda vez que no existe igual protección de la ley cuando la misma no se hace cargo de las diferencias que existen en la realidad, ya que se aplica con la misma vara a situaciones que son distintas. 3. Se desconocen a su vez los artículos 19, número 7, 17 y 13, inciso segundo de nuestra Constitución, referidos respectivamente a la admisión pública y a los derechos políticos. Lo anterior, por una parte, en tanto se pretende el cese del actor en la función pública de concejal de Cholchol sin que la norma que se le pretende aplicar haya cumplido a su respecto con los requisitos que nuestro propio ordenamiento constitucional impone. Por otra parte, se priva a la actora de los efectos de la elección popular que la llevaron a ser concejal. Cuarto, y finalmente, a todo lo precedentemente sostenido, agrega el desconocimiento de los derechos políticos reconocidos en los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 del Pacto San José de Costa Rica. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien. Entonces, a continuación tiene la palabra por la requerente el abogado don Rodrigo González por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo Tribunal, la verdad que una relación tan completa facilita mucho la labor del abogado y podemos enfocarnos en ahondar, digamos, algunos aspectos que son esenciales. Primero, brevemente, algunas cosas de hecho. Mi representada, doña Francisca Huirilef Barra, fue elegida concejal con primera mayoría en la comuna de Cholchol, efectivamente en octubre del 2016. Pero viene, y esto es muy importante, viene ejerciendo ese cargo de concejal desde el año 2008. Ha sido reelegida ahora por tercera vez, y esta vez con primera mayoría. Desde el año 2008 es concejal. Su hermano, don Luis Huirilef Barra, es alcalde, fue elegido también en octubre del 2016, reelegido, pero es alcalde del año 2012. Y de hecho fue alcalde antes también, hubo una interrupción, digamos. Pero es decir que entre el 2012 y el presente, ellos han convivido como alcalde y concejal y no ha habido jamás ni un problema respecto de que esta relación de familiaridad, familiar, digamos, haya generado una falta de control en el Consejo, absolutamente nada. El otro punto esencial es que efectivamente en marzo del año 2014 la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades fue modificada por la Ley 20.742, estableciéndose esta nueva incompatibilidad. La ley es bastante confusa, habla de incompatibilidad e inhabilidades casi como términos intercambiables y los va poco prolija. Pero estableció un periodo de vacancia legal y esto es muy, muy importante. Cuando la concejal Huirilef Barra es elegida por tercera vez en octubre del 2016, el precepto no estaba vigente. Empezó a regir en, si mal no recuerdo, marzo del 2017. Bueno, y evidentemente, como suele ocurrir muchas veces en algunos casos que llegan ante el tribunal, cuando entra a regir la norma, otros concejales, en esta cosa agonista que tiene la lucha política en las municipalidades, digamos, interponen este requerimiento de cese de funciones, cese en el cargo de la concejal ante el Tribunal Electoral Regional de la Araucanía. Una cosa muy importante,
el fundamento del requerimiento, a pesar de que, por eso, tal como señaló la relatora, esta parte interpuso una excepción de incompetencia y una serie de alegaciones respecto al fondo, el fundamento del requerimiento es el artículo 75, la 3C de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Hicieron una pobre labor de construcción jurídica tratando de susumirle una causal de falta de probidad, porque la falta de observancia... No, pero eso es absolutamente... claro que no es así, pero el tribunal recondujo los términos del debate diciendo no, esto sí está sancionado porque, y hace una interpretación, a mi juicio, un poco extensiva, porque en realidad el artículo 76, cuando se trata de este tipo de inhabilidad, se refiere expresamente como causal de sanción a la letra A y B del artículo 75, no a la C, pero renglón seguido, la letra E del artículo 76 de la Ley Orgánica de Municipalidades, digamos, señala la pérdida de algunos requisitos para ser elegido concejal y eso reconduce al artículo 73, donde hay una norma general de cualquier inhabilidad establecida en la ley. En definitiva, se trata de una norma absolutamente decisorio litis. Si no se declara inconstitucional esta norma, en este caso concreto, digamos, la concejal va a tener que cesar en sus funciones y el pueblo de Cholchol, digamos, va a ver alterada su decisión en las urnas. Antes de entrar, como se ha dicho, la médula de esto, en definitiva, se trata del derecho de los pueblos originarios, convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y específicamente de la no realización de la consulta que prevé el artículo 6 de ese convenio. Pero antes de eso, brevemente quiero decir algunas cosas. Ha sido señalado muy competente y muy completamente por la relatora las normas constitucionales de fondo que están en juego. Hay algunas de esas que están expresamente recogidas en la Carta Fundamental que esta parte tiene absolutamente claro que fueron revisadas por el Tribunal Constitucional en el momento de control de constitucionalidad de la ley. Por ejemplo, evidentemente esta norma restrictiva y lo más evidente respecto del artículo 19, número 17 de la Constitución, la admisión a la función pública, y el artículo 13, sobre todo inciso segundo, respecto a los derechos políticos, digamos, tanto respecto a votar, pero también a optar a cargos de elección popular. No es raro, no es poco habitual que pueda existir en una norma legal cierta, ¿cómo plantearlo?, cierta tensión con ciertos derechos constitucionales. Y evidentemente esto se revisó por el Tribunal Constitucional y tengo claro, además, revisando la historia, que se planteó que de alguna forma esta norma afectaba estos derechos políticos y esta admisión a la función pública. Pero se declaró constitucional de todas formas. Pero nos parece que en este caso, en particular, por las diversas situaciones que vamos a exponer, esa tensión se agudiza, se radicaliza y llega a un punto de ruptura que no se da en todos los casos. Primeramente por lo que ya hemos venido señalando, doña Francisca Wirilef es concejal desde el año 2008. Es distinto cuando alguien está pensando en sus derechos políticos y en su posibilidad de optar a un cargo de votación popular en forma teórica, en el mundo hipotético de las cosas que están por venir, que pueden realizarse o no, y le dicen, no, sabe que usted no se va a poder porque su hermano se está tirando como alcalde, en fin, o bueno, se pueden postular y sale elegido, no va a poder asumir. Pero distinto es el caso de alguien que viene ejerciendo el cargo de concejal desde el año 2008. No estamos hablando aquí de un derecho de propiedad sobre el cargo respecto al menos de los periodos pasados. Evidentemente el cargo concejal, lejos estamos de esos tiempos que tenían su gracia también en las monarquías absolutas donde habían cargos que eran de por vida. Pero evidentemente, incluso respecto a su periodo pasado, hay una tensión mayor porque esta persona que ha ejercido esa función, su cooptación del derecho político es mayor. Ahora, respecto del último periodo, cuando es elegida y en que la norma no estaba vigente y ahora pasa a regir, ahí podríamos elucidar algo, digamos, sobre una afectación incluso de la propiedad del cargo. Y también para plantearlo, en realidad cuando uno plantea temas sobre temas de pueblo originario, los derechos de los pueblos de la protección especial, que parece poco épico aludir al concepto de propiedad, pero algo hay de eso, digamos. Pero también se están afectando los derechos políticos de los votantes de la comuna de Cholchol.
Y, tal como señaló la relatora, es especialmente grave en este caso porque, de acuerdo a lo que vamos a exponer, no se cumplió con los requisitos que nuestro propio ordenamiento constitucional prevé para este tipo de situaciones, por tratarse de una minoría étnica. También se ha señalado razón el artículo 19, número 2, igualdad ante la ley, y 19, número 3 de la Constitución, la igual protección de la ley en ejercicio de los derechos. Y aquí es evidente, hay un tema de que no se puede aplicar el mismo rasero a personas que, a todos nos han enseñado, a todos nos enseñaron la historia de Chile en los mismos términos. La tradición republicana, Chile Estado unitario, los chilenos somos todos iguales, somos todos absolutamente homogéneos. Pero la realidad nos ha enseñado, la historia y de los últimos años nos ha enseñado de que eso no es así, nos ha abierto duramente en muchos casos los ojos a una realidad más compleja que se ha venido imponiendo en el mundo sucesivamente a través de todos los países que tienen minorías étnicas importantes. Y la verdad es que no, las minorías étnicas de Chile, no solamente los mapuches, no están, no solamente porque tienen sus propias tradiciones culturales, ancestrales, su propia relación con el territorio, su propia mística, su propia medicina holística, digamos, sino que además tienen estándares medidos en todas las encuestas posibles de políticas públicas que demuestran que tampoco viven en la misma situación que el resto de los chilenos. Pero eso quería ahondar un poco en eso, digamos, pero aquí hay una reflexión que me parece importante. Si el objetivo de la norma, esto viene en toda una tradición de normas de mayor transparencia, se quiere evitar que se formen verdaderos clanes familiares, digamos, y políticos en los municipios, de manera que no haya concejales que sean hermanos del alcalde, parece súper razonable en abstracto, pero si ese es el objetivo de la norma, perdón, o sea, lo mismo ocurre, la misma razón de ser se da en otras situaciones de nuestra organización política. ¿Hay alguna norma igual en la Cámara de Diputados? ¿Hay alguna norma igual en el Senado de la República? De hecho, quizá el ejemplo más emblemático sería la familia Walker. 2 senadores en ejercicio, uno ahora no se reeligió, el otro no se postuló, un diputado. Ahora se podría argumentar, no, pero es distinto porque el concejal y el alcalde ejercen la función en un mismo territorio, en cambio los senadores y los diputados son de circunscripciones distintas, pero eso es una discusión, eso es una distinción, a mi juicio, engañosa, porque donde ejerce su labor realmente el Senado es en sala, y la Cámara de Diputados esencialmente igual. También se podría plantear, no, es distinto porque el Consejo tiene la obligación de fiscalizar la actuación de la administración del municipio que recae en el alcalde, cosa que no se da en el Senado, que el Senado no tiene una función fiscalizadora. Pero, perdón, la Cámara de Diputados sí la tiene. La Cámara de Diputados sí la tiene. Y no hay ninguna norma que prohíba que, por ejemplo, haya un hermano del diputado Walker en la presidencia de la República. Por ejemplo, esto dando un ejemplo de una familia extendida que tiene representación, pero podría ocurrir en cualquier caso. No hay ninguna prohibición legal que diga que el presidente no puede ser pariente de un diputado o de un senador. Por otro lado, no es esa la única función del Consejo, o sea, tampoco se puede plantear, no, es que el Consejo hace muchas otras cosas más y su misión fundamental es propender el desarrollo de la comuna. Hay otro tema que me parece relevante, y esto me va a perdonar el excelentísimo tribunal, pero esto lo descubrí con cierto pudor de reconocerlo ayer, en la noche. Estaba estudiando otro recurso que el tribunal vio en días pasados, también sobre la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y salió que se citaba un fallo, no lo podía investigar mayormente, señoría excelentísima, me disculpo. En la causa 279 de 1998 se estableció por el excelentísimo Tribunal Constitucional, es un poco añeja la causa, pero es una sentencia del tribunal, que del contexto de la Constitución se desprende que los cargos públicos y los cargos de elección popular se diferencian en que, en el primer caso, es decir, los cargos públicos, la ley puede señalar requisitos para ejercerlos, y en cuanto a los segundos, solo la Constitución puede indicar. Los consejos, los requisitos para ser concejal están indicados en la Constitución. Por otro lado, hay garantías, hay derechos constitucionales que no están expresamente consagrados en la Carta Fundamental, algunos se ha referido ya a la relatora. Nos parece, cuando vayamos a discutir, voy a tratar de pasar rápidamente por esto, el convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT no solamente da un procedimiento, no solamente describe que se hace una consulta con tal y tales características, a nuestro juicio,
establece también un derecho subjetivo de las personas pertenecientes a una minoría étnica de pueblos originarios a ser consultados y a no ser afectados directamente por ninguna norma que no haya sido elaborada siguiendo este proceso. Y mi representada, doña Francisca Huireles Barra, es una miembro de esa etnia, es mapuche. Por otro lado, el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y mucho más importante el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, porque en su artículo 23, en el número 2, señala expresamente, es un tratado constitucional aprobado por Chile, ratificado por Chile, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refieren a su anterior, y esto es importante, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. No por parentesco, sino un tratado que tiene rango constitucional ratificado por Chile. Ahora, como se ha señalado en la relación, la comuna de Cholchol tiene un componente de población mapuche reconocido en las encuestas que están documentadas y aportadas al requerimiento por la CONADE de más de un 65% pertenencia a la etnia mapuche, que están agrupadas en más de 80 comunidades. Ayer me dio el trabajo de contar el listado que se aportó también, son 82. También comunidades mapuches, digamos. Y mi representada es mapuche y el alcalde es mapuche. Y son hijos de una machi, una importante autoridad ancestral. Esto tiene mucha importancia por lo que vamos a ver luego. Bueno, como sabemos, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, así se llama oficialmente el convenio, fue ratificado por Chile en marzo del 2008. Su artículo 6, que obliga a la consulta, fue declarado por el Tribunal Constitucional también como constitucional y además como una norma autoejecutable, self-executing, como se dice en la doctrina, es decir, que tenía que aplicarse inmediatamente, aunque no estuvieran los reglamentos en vigor, situación que ya está superada porque ya se dictaron. Este tema el convenio 169 de la OIT tiene carácter, de acuerdo a toda la doctrina, de un tratado internacional de derechos humanos, por eso tiene rango constitucional, y forma parte de este proceso largo de evolución de los derechos humanos que van primero, digamos, recogidos en los pactos de derechos civiles y políticos sobre los ideales de libertad, digamos, que vienen de nuestra larga tradición, que viene de la Ilustración, y después se va avanzando al Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que ya abordan, fuera del ideario de la libertad, cuestiones, digamos, que tienen como ideario fundamental la igualdad y posibilitar un piso mínimo para que los ciudadanos de toda nación civilizada puedan desarrollar su existencia. Y luego se va produciendo un proceso de diferenciación de el derecho internacional en tema de derechos humanos, y de ahí viene los derechos de la mujer, los derechos del niño, y están ahí los derechos de los pueblos indígenas. El tratado, ¿qué es lo que dice? Yo sé que esto se ha discutido en algunas oportunidades en el tribunal. El tratado, ¿qué es lo que dice? Que tiene que consultarse a los pueblos a través de la consulta apropiada, de buena fe, tratando de llegar a acuerdos, etcétera, digamos, sobre cualquier medida legislativa o administrativa que pueda afectarles directamente. Este tema se ha discutido, entiendo que no tanto en recursos de inaplicabilidad, en requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sino más bien en temas de recursos de protección, en temas que tienen que ver con el territorio, con las tradiciones ancestrales, sobre todo en materias, por ejemplo, cuando hay un proyecto de inversión en un territorio determinado. Pero la verdad es que, por ejemplo, clásico, digamos, en represas, en territorios indígenas, pero el ámbito de aplicación es más amplio. Y quiero citar aquí a don James Anaya, que está citado en el requerimiento, un relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, que señala que, en definitiva, la consulta no se aplica solamente cuando hay una medida legislativa o administrativa que está dirigida específicamente al pueblo indígena, sino que se aplica también cuando hay medidas de carácter general, y es lógico, y vamos a ver de inmediato por qué es lógico, que afectan a los pueblos indígenas en forma diferenciada, no percibida por el resto de la población. Esa es la clave. Evidentemente no se le va a consultar a los pueblos indígenas el IVA, temas tributarios en general, pero hay temas que sí pueden tener relación
directa, afectación directa con ellos. Y en este caso de lo que estamos hablando es con la afectación tiene que ver con la organización política de los pueblos originarios. Decía recién que la opinión de don James Anaya, de este relator especial, tiene que ver con la lógica también. Porque si el tratado propendiera que solamente se aplicara la consulta a las medidas legislativas, porque habla legislativa y administrativa, las administrativas pueden haber muchas más, es evidente, decretos de aprobación, estudio de impacto ambiental, etcétera, pero medidas legislativas, o sea, si se aplicara solamente a leyes especiales para los pueblos indígenas, el tratado sería letra muerta, o casi muerta, extremadamente débil. En Chile, por lo que yo entiendo, no soy un experto en la materia, no soy un particular estudioso del tema de los pueblos originarios, pero entiendo que hay solamente dos leyes de aplicación general a los pueblos indígenas. La ley indígena y la ley lafkenche sobre el uso del borde costero. Eso es lo que pretendía, eso es lo que propende la protección que establece el convenio 169 respecto a los pueblos originarios. Nos parece que no. En este caso decimos que, a diferencia de lo que se trata en general, cuando se trata del pueblo mapuche o de los pueblos originarios, habitualmente se trata de temas de inversión, etcétera. Aquí hay un tema de organización política. Porque justamente por lo que señalaba tan completamente la relatora, se produce una superposición, una intercalación, una cosa muy curiosa, porque es cierto, mi cliente, doña Francisca Wirilef, y su hermano son concejal y alcalde respectivamente. Eso es el organigrama de la administración republicana de nuestro país. Pero son otra cosa. Son los máximos dirigentes mapuches en la zona. Existen dirigentes en cada comunidad, evidentemente, pero los dirigentes máximos de los mapuches en Cholchol son ellos dos. Y esto no es raro, porque como se ha señalado también, y esto tiene que ver mucho con el tema raigambre familiar, ellos son hijos de una machi. Una machi no es solamente, y en esto sí lo sé porque me ha tocado estudiar el tema más bien de la mística de pueblos, incluso en temas siberianos, etcétera, de chamanes. Son en definitiva mucho más que un médico, mucho más que un curandero. Hay todo un concepto de medicina holística, es una autoridad ancestral extremadamente importante, tanto como los loncos, etcétera. Y estos cargos van pasando en estirpes. O sea, bueno, sí, puede ser que alguien con una especial dote tiene una visión dentro de su cosmovisión especial y no, este va a ser machi, pero habitualmente hay un tema de estirpe súper claro. Y de hecho, la condición de machi fue heredada por la tercera de las hermanas, al menos de los hermanos que conozco, puede que haya más. De la tercera de las hermanas de Wirilef Barra, es machi actualmente. Entonces, hay un tema que tiene que ver y puede que a nosotros nos choque con nuestra mentalidad occidental, heredera de una cosmovisión europea, digamos, laica y republicana, pero el tema de regambre familiar en los pueblos originarios es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, esta prohibición que se establece, aparte de todo lo que ya hemos dicho, aparte de esta verdadera ruptura, esta agudización de la tensión que veníamos hablando, se genera este problema adicional. Y esto, evidentemente, yo no puedo traer aquí un organigrama, estos son los dirigentes del pueblo mapuche en la zona, parecería un informe de, no sé, de la policía, digamos. Pero aquí no hay una construcción jurídica abstrusa, como decía, me citaba la relatora en lo que puse en el escrito. Hay una aplicación del principio de realidad. Es así. Y por eso son los líderes que salen elegidos, con amplio apoyo popular. Y además, ojo, algo muy importante, que tiene que también que ver con esto que estábamos hablando de la organización política del pueblo mapuche que el convenio obliga a Chile a proteger. Hay una asociación, hay una organización que es muy importante, que ha adquirido una gran relevancia en los últimos años, que es la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche. Partieron 4, Cholchol fue miembro fundador, hoy día son 9. Esta asociación, de la cual por supuesto don Luis Wirilef, miembro como alcalde de Cholchol, pero también doña Francisca como concejal dirigente de la asociación,
ha tenido un rol de interlocutor con el Estado de Chile extremadamente relevante. Se ha reunido nada menos que con la Presidenta de la República, Ministro de Vivienda, Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social, Transporte, Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, representante del Senado, Secretaría de Desarrollo Regional y de Obras Públicas en los años 2016 y 2017. Doña Francisca Wirilef es una dirigente de esta organización. Entonces, es evidente que con esta norma que tiene todos estos peros que hemos visto antes, se está afectando la organización política del pueblo mapuche. Ahora, entonces está claro, esta norma que no fue, estamos claros, esta no fue una norma dirigida a los mapuches. Nadie pensó que esto los quisiera perjudicar o discriminar, pero evidentemente los está afectando en una forma diferenciada que no afecta al resto de los chilenos, porque nosotros no tenemos esta pertenencia a una etnia particular, suena casi políticamente como somos el grupo dominante, digamos. Entonces, en definitiva, no tenemos una organización específica. Nuestra organización es el Senado, es este tribunal, es la Presidencia de la República, la Administración del Estado. Ellos tienen algo particular además, y esto hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque nos parece lógico que esa organización política inserta dentro del Estado de Chile, que se relaciona con los poderes del Estado de Chile, es lo que hay que cuidar en oposición a los radicales, a la coordinadora Arauco Mayeco, a ANCAM, etc. Esto es interlocutores. Ahora, teniendo claro que la consulta, por todo lo que se ha dicho, era procedente, el tribunal legítimamente podrá preguntarse, bueno, pero ¿qué nos dice a nosotros que la norma se habría rechazado con la consulta? Nos parece que, evidentemente, aquí estamos ante juicios hipotéticos de probabilidad, es lo que se puede exigir. Y lo que hubiera pasado está en el vasto mundo de las cosas no ocurridas, no acaecidas, pero podemos formular un juicio de probabilidad. Y si tomamos en cuenta esta importancia de la raicambre familiar, de los troncos familiares en la cultura mapuche, que se expresa a través de los loncos, que se expresa a través de las machis, etcétera, nos parece que haya un juicio de probabilidad cierto de que esta norma hubiera sido rechazada, sobre todo si tenemos en cuenta la importante votación que consistentemente ha tenido doña Francisca, las votaciones, subiendo año a año hasta alcanzar la primera mayoría en concejales. Entiendo que una amplia mayoría, pero no he mirado la estadística de reconocerlo, estoy hablando de lo que me ha señalado, ¿no? Pero sí, la primera mayoría, es un dato duro. Así que nos parece bastante claro que con todos estos argumentos, habiéndose vulnerado el Tratado Internacional de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, y habiéndose además producido esta agudización de la tensión, porque siempre hubo tensión con esta norma, y siempre, de hecho en su momento se discutió, pero nos parece que en este caso, en un caso de una concejal mapuche, y en un caso de que se aplica esta norma para municipalidades, no para los poderes del Estado, y que se cercenan de esta forma los derechos políticos de mi cliente en circunstancias que ya era concejal, esta tensión con el precepto constitucional ha llegado a un punto de ruptura, y por eso solicitamos al excelentísimo tribunal que sea declarada inconstitucional en el requerimiento específico seguido ante el Tribunal Electoral Regional de la Araucanía. Eso es lo que tenía para señalar el tribunal, no sé. Y lo otro que quería solicitar era copia del registro de audio, entiendo que hay. Muy bien, señoras ministras, señores ministros, consultas tienen que hacer. El ministro don José Ignacio Vázquez le va a formular una... Solamente una rectificación, una afirmación suya, que señaló que la ley había entrado a regir a principios de este año. La ley entró a regir, la 20.742, el 6 de diciembre del 2016, la misma fecha en que asumieron las autoridades electas. Lo que indica, una norma que estaba vigente desde el año, no vigente, pero estaba aprobada desde el año 2014, por lo tanto, los candidatos tenían pleno conocimiento de que al asumir se iba a producir estas incompatibilidades e inhabilidades. Eso simplemente. Gracias, señoría. Tiene razón, no fue una imprecisión mía. Ministro, señor García. Gracias, presidente, por su intermedio.
Quiero ahondar en un poco la dinámica del conflicto que llevó a la señora Francisca Wirilef aquí a ser solicitada justamente su incompatibilidad en el cargo. Son 3 concejales los requirentes de esa denuncia. Uno de esos concejales es también de origen mapuche, hay 2 que no. Con lo cual yo entiendo que en realidad no está puesto en juego en el marco de una comuna, que es el otro dilema, en donde una minoría nacional se transforma en una mayoría en un determinado lugar, digamos, y en donde puede que las relaciones comunitarias muy intensas transformen en un pequeño infierno las relaciones en donde el parentesco sí puede jugar algún papel. Entonces, quisiera ahondar en la naturaleza del conflicto y por qué, en su concepto, una concejal que también es de origen mapuche introduce la regla de conflicto respecto de ella, o es solamente dilemas de la habitual conflictividad política. Tiene razón, siempre había mirado en el recurso a doña Verónica Pilar Salas Carrasco, que es la que encabeza, y me había fijado en el Henry Óscar Astudillo Contreras, quizás porque me llamó la atención que se llamara Henry, pero tiene razón, hay una Silvia Inés Añeñir Curibil. No hay un tema mapuche ahí, hay un tema de oposición política, pertenecen a sectores políticos. Mi cliente independiente, entiendo que ellos son UDI, eso solamente. Si no hay más preguntas que formular, terminada la audiencia. Muchas gracias, señoría. Gracias a usted. Un placer.